La juventud. La juventud estuvo muy en debate en los últimos años, obviamente por la irrupción de este proceso político por el que está atravesando la Argentina, y que se discutía qué hacen los jóvenes con respecto a esto, qué pasa con los jóvenes, qué pasó con los jóvenes en la historia, dónde quedaron esos jóvenes que eran radicalizados, que eran de izquierda, de otro momento. ¿Qué pasa con la juventud? Es una pregunta. Una manera de contestarla es ir al periodismo fácil, decir, sí, hicimos una encuesta, no sé qué, los jóvenes ¿qué tienen los jóvenes en la cabeza, ¿no? Otra forma es tratar de pensarlo abordando un poco la historia y definir de qué hablamos cuando hablamos de juventud. Y alguien que se encargó de eso es Valeria Manzano, que es doctora en Historia, investigadora del CONICET y profesora de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la UNSAM. Trabaja sobre la historia sociocultural y de las sexualidades en la Argentina en la segunda mitad del siglo XX y siglo XXI. Los amigos del siglo XXI acaban de publicar Historia de la Juventud en la Argentina del siglo XX al siglo XXI. Y siglo XXI, perdón. Un montonazo. Y está acá para charlar con nosotros. Valeria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, a vos por venir. Primero lo primero. ¿Cómo lo definimos? O sea, en un momento hablas como, no sé si un concepto, una idea sin centro, digamos, ¿no? O digamos, ¿cuándo nace la juventud? Es una pregunta rara, pero ¿cuándo nace como fenómeno sociocultural, ¿no? ¿Y cómo se define? Absolutamente. Bueno, cómo se define varía en el tiempo también, ¿no? Una mirada histórica en realidad es necesaria, primero para ver cuándo emerge como edad particular. Yo hago una distinción que es operativa, digamos, si es analítica. Una cosa es hablar de la juventud como una categoría sociocultural basada en la edad, y otra de los y las jóvenes como, digamos, actores o como potenciales actores culturales o políticos. Y si, digamos, bastante gente viene trabajando en torno a esto en distintos lugares del mundo, y hay un cierto consenso en torno a que la juventud es una edad de la modernidad, digamos, del mundo moderno. Antes no, también la infancia si queremos, ¿no? O sea, pero antes no existía como tal. Y hay varias cuestiones que creo que están buenas poder pensar. Una tiene que ver con ciertas capacidades que tiene que ver con los estados y la expansión del Estado a la hora de expandir la escolarización, ir poniendo ciertos marcadores de edad, por así decirlo, ¿no? El servicio militar obligatorio, por ejemplo, o sea, indicaba un pasaje de edad hacia la edad juvenil, la escuela, por supuesto, o la escolarización. Y en diferentes lugares, el mercado y los consumos, y definitivamente la política. Digamos, la política y la política de masas en particular, ¿no? O sea, cuando surgen los partidos de masas, casi todos en el mundo, voy a hablar de Argentina particularmente, tienen o nacen con sus ramas juveniles. Si podemos considerar que la UCR, el radicalismo, ¿no? Sí. Es uno de los primeros partidos modernos, por así decirlo, de la Argentina, sí. surge de una agrupación juvenil, de la Unión Cívica de la Juventud. Y después prácticamente todo, incluso los del régimen oligárquico, tienen sus ramas juveniles, ¿no? Y, o sea, entre la política de masas en particular, el mercado y esas capacidades que va teniendo el Estado como para ir sentando edades, ¿no? O sea, una transición entre edades. Con diferentes tiempos, ¿no? Acá yo considero, o el libro considera que yo a través del libro, que en la Argentina hay un momento muy importante de democratización, si queremos, de la edad juvenil, que pasa alrededor de la década del 40, ¿no? Que es cuando se expande fuertemente la escolarización secundaria, sobre todo. Claro. Y ahí gana autonomía, digamos, lo que podía hacer la juventud. Exactamente. Y hago una más y les dejo. No sé, pienso en hitos de protagonismo juvenil. Pienso en el manifiesto liminar de la reforma universitaria, la juventud libre de Córdoba, la juventud de América, ¿no? La juventud muy presente. Pienso en los años 60, que le das... Pero si vos decís, bueno, hitos de protagonismo juvenil en la historia argentina, ¿cuáles son? Bueno, definitivamente la reforma universitaria es un gran momento, no solamente porque hay una retórica juvenilista. Quiero ser muy concreta en esto. Al momento de darse el proceso de la reforma universitaria, los estudiantes universitarios eran 7.000 en total. O sea, representaban una fracción ínfima del grupo de edad. O sea, muy chiquita. Pero tuvieron la capacidad de... Muy chiquita de toda la juventud. De toda la juventud. Claro. O sea, era mínimo, ¿no? 7.000 estudiantes universitarios, casi todos varones. Gracias. Casi todos varones. Y
y, digamos, tuvieron la capacidad política, simbólica, de representar un grupo de edad, digamos, ¿no? Ser la juventud. Con algo muy importante, porque creo que la reforma universitaria acá y en otros países latinoamericanos, a diferencia de Europa Occidental incluso, autoriza a la juventud universitaria a participar en política. Digamos, ¿no? O sea, hay una autorización temprana para claro, esa una habilitación para la participación política. Exactamente, exactamente. Ahí tenés un hito importantísimo si lo mirás en relación con la política. Por supuesto, los años 60 y principios de los 70, en los cuales es muy difícil pensar la política en la década del 60 y 70 sin analizar la variante generacional. O sea, claro, realmente es difícil. Eso no quiere decir que todas las personas que se hayan radicalizado fueron jóvenes, claro, ni que, y al revés, digamos, ¿no? Ni que todos los jóvenes se radicalizaran. Pero es muy, muy difícil pensarlo. Extrañamente uno puede pensar que la década del 80 también, digamos, ¿no? El alfonsinismo, Alfonsín construye su candidatura a partir de las fuerzas juveniles de su propio partido. Y es interesante, en el primer mensaje... Bueno, la coordinadora, ¿no? Exactamente. La coordinadora, que era una de sus columnas vertebrales. Exactamente. Digamos. Y en un segundito nada más, porque en el mensaje inaugural que da Alfonsín a la Asamblea Legislativa en el 83, no menciona a ningún otro grupo que no sea la juventud. Mira, justamente yendo un poco atrás en el tiempo, volviendo a los 60, vos empezás el libro como con un informe o una encuesta que hace la revista Primera Plana, y ahí hablas de que en los 60 aparece, o quizás después de la Segunda Guerra Mundial, aparecen dos cosas. Por un lado, una devaluación, decís, de la autoridad adulta, que está representada en los profesores, en los padres, también en los patrones, y por otro lado, que se empieza a corporizar en la juventud toda esta idea del progreso y el cambio a través de ese sector social. ¿Qué pasó o qué fenómenos se cruzaron para que termine funcionando de esa manera? Súper interesante la pregunta. Varias cuestiones, o sea, a nivel global, digo, la Segunda Guerra, básicamente, claro, ¿no? O sea, era esa sensación, bueno, a la generación anterior está llevando el mundo a la ruina. O sea, ¿qué podemos confiar en quien llevó el mundo a la ruina? Pasó en las dos posguerras, en la primera posguerra y en la segunda posguerra. ¿Qué podemos confiar en eso? Una transformación, creo, en el terreno cultural muy fuerte. O sea, yo lo que creo es que en lo que se abre a partir de la Segunda Guerra, y sobre todo a fines de los 50, a la larga década del 60, pareciera que nada ni nadie se quedaba en su lugar, ¿no? O sea, era una percepción de un cambio en el cual las generaciones anteriores no tenían brújula, o no tenían registro como para navegar eso, ¿no? Entonces se le transfiere en parte la capacidad, ¿tá? Y la proyección y la capacidad a las generaciones más jóvenes de navegar mejor en eso. Un dato que hoy nos parecería poco significativo, pero que lo fue muy fuerte. Pensemos que entre el 45 y el 60 las Naciones Unidas reconocen 70 nuevos países. O sea, el mundo literal estaba cambiando, claro, de nombre, de lugares, o sea, claro, procesos, descolonización, ¿no? Exactamente. Y ese tipo de cosas. Exactamente. Sí. O sea, no había brújula. Procesos migratorios en todo el mundo, que son fuertemente juvenilizados. O sea, yo lo muestro acá, los procesos migratorios campo-ciudad, por así decirlo, claro, eran fundamentalmente juvenilizados. O sea, eran varones y chicas, muchas chicas. Acá en la Argentina, las migraciones internas, digamos, las de provincias hacia las ciudades más grandes, industrializadas, fueron protagonizadas por chicas muy fuertemente, ¿no? Sabes que pensando en esto que decías, que también pasó después de la Primera Guerra Mundial, en el periodo entre guerras, vos señalás ahí que entre los 20 y los 30 también, pensando en esto, o sea, en la relación más con la cultura de masas, decís que hay varias producciones culturales que también le muestran a ese sector juvenil cómo habitar su edad, decís vos. ¿A qué te referís con eso? Y bueno, va surgiendo todo un entramado muy interesante, digamos, ¿no? Que si bien ya existía desde antes, se vuelve masivo en ese momento, ¿no? De revistas, cines, canciones, exactamente, el fútbol. Y que en algún sentido van mostrándole de qué manera comportarse, de qué manera filtear, de qué manera tener relaciones entre amigas, con novios, o sea, hay como una educación sentimental que se va aprendiendo, digamos, ¿no? A partir de las revistas ilustradas, las novelas por entrega, que fueron realmente muy masivas, ¿no? O sea, cuando uno piensa, bueno, el cine era el entretenimiento popular por excelencia, en los 20, en los 30, claro, ¿no? Y lo que llama la atención es que en las tramas
de películas, ahí selecciono algunas, pero las tramas de películas no solamente argentinas, sino también las que llegaban de Hollywood, siempre el centro estaba puesto en los jóvenes, digamos, ¿no? Había como una atención a que ese era el público más importante y a ese público iban dedicadas buena parte de las tramas de las películas. Con ciertos momentos, así, yo analizo mucho el tema del corte de pelo, digamos, ¿no? Porque hay algo como la práctica, en la corporalidad, en la forma de vestirse, en la forma de peinarse, que va señalando una edad, ¿no? Que va marcando la melenita. Eso, la melenita de las chicas, sí. La melenita de las chicas que generó debate, digo, ¿no? O sea, en Catamarca prohibían que las chicas fueran, sobre todo las normalistas, las chicas que eran estudiaban en la escuela normal o para ser maestras, que se cortaran el pelo. Hasta que no les creciera el pelo, tenían que quedarse en sus casas. O sea que importaba, digamos, ¿no? Como va a importar, obviamente en los 60 se le largó el pelo de los varones. Claro. Están escuchando a Valeria Manzano, estamos hablando de su libro Historia de la Juventud. Te traigo un poquitito de nuevo a la política. Y al vínculo del tema de juventud y política. En la tradición de izquierda, de hecho en la Internacional Comunista se discutía mucho si la organización juvenil tenía que ser totalmente independiente. El Consomol, la organización decía que tenía que ser independiente y después se recluta para entrar y en los partidos lo mismo. Bueno, en la propia tradición de izquierda lo hemos discutido, pero ¿cómo es esa tensión, digamos, ¿no? Surge espontáneamente un reclamo, no sé si llamarlo bueno para no plantearlo en términos morales, pero es como aconsejable decir, mire, es bueno la experiencia política de los jóvenes en sus propios términos ¿cómo fue esa relación, digamos? Una tensión permanente, pero permanente, ¿eh? O sea, en la tradición de izquierda definitivamente, permanente. Ahí comento en el libro algo que sucedió, digamos, si uno piensa que la fundación de lo que va a ser el Partido Comunista acá en la Argentina, fue una decisión de un grupo juvenil, digamos, ¿no? Del viejo socialismo el que crea las bases para eso. Hay un historiador que lo voy a traer a colación, se llama Matías Neumann, es inglés, y él trabajó un montón sobre precisamente la cuestión generacional y las juventudes en la Tercera Internacional, particularmente en la Tercera Internacional. Mirá. Y él cuenta Anótamelo, por favor. Matías Neumann. Está editado en español su libro. Mirá. Por una editorial chilena que se llama Ariadna, y es buenísimo. Y él lo que va contando, digamos, ¿no? Es como desde el 15 en adelante, ¿no? Desde un congreso bastante famoso que hay en Berna en 1915 de las juventudes socialistas que se estaban oponiendo a la guerra, digamos, claro. Se van creando como las bases de lo que después va a ser la Tercera Internacional. Claro, o sea, claro. Él le adjudica una importancia muy significativa a ese congreso de Berna. Y de hecho, congresos chiquitos en ese momento los que se oponían a la guerra porque el patriotismo se había adueñado de Europa. Totalmente, pero iba marcando como una asociación que siempre ha sido importante entre las juventudes y las posiciones más radicalizadas dentro de determinados movimientos. No siempre fue así, digamos, ¿no? Pero a las juventudes se autoasignaron y se les asignó el lugar más radicalizado dentro de diferentes partidos y tradiciones. Entonces, pensándolo acá, hay digamos, el Partido Comunista tiene o ha tenido, digamos, tradicionalmente una política de muchísima sujeción de su rama juvenil, hasta la gran escisión de 1967. ¿No? En 1967, la mitad de la Federación Juvenil Comunista se va, porteña, se va. Después se recupera, pero se va. Y el socialismo en los 20s y en los 30s tuvo una política de muchísima contención, o sea, después de las primeras decisiones, ¿no? Muchísima contención de las ramas juveniles, que se tenían que dedicar, y esa era la base, a actividades culturales y recreativas, digamos, ¿no? Pero no se les asignaba responsabilidad. Responsabilidad, exactamente, responsabilidad política, solo por pensar en Argentina, ¿no? Y después, durante los 30s y los 40s, pensando históricamente, cuando se veía el extremismo, por así decirlo, de los totalitarismos europeos, básicamente el nazifascismo, todo el mundo, digamos, era, bueno, cuidemos qué estamos haciendo con las juventudes, porque miren lo que hacen los nazis, miren lo que hacen los fascistas con las juventudes. De izquierda también, digamos, en espejo se reacciona, ¿no? Para contener a la autonomía, a la autonomización juvenil. Pero es permanente, ese tironeo ha sido realmente permanente. Y en la Argentina, donde es un partido muy chiquito, pero el único partido que decidió explícitamente no crear su rama juvenil en la década del 80 fue el Partido Humanista.
el humanismo de la década del 80, Sí. porque, bueno, básicamente todos somos humanos. O sea, todos Claro, están en contra de cualquier división etaria, de todo. No, pero era muy buena la justificación, digamos, ¿no? Porque Sí. planteaban que en El los decilo. partidos de izquierda, exactamente, que en los partidos de izquierda, en general, como no se había terminado de discutir la situación o qué pasaba con las juventudes, y se las subordinaba, terminaban eso, haciendo propaganda electoral o creando, o pegando carteles, digamos. Básicamente era Claro. las pintadas, o sea, y hasta que, y eso... Mano de obra, más que Exactamente. alguien que piense y proponga. Exactamente. Están escuchando a Valeria Manzano, estamos hablando de Historia de la Juventud, su libro, y nos estamos, yo me voy a quedar hasta las 3 de la tarde, si seguimos por acá me quedo hasta las 3 de la tarde, Celeste. No, yo me voy un poquito más cerca en el tiempo. Aunque tomo también, vos es una definición, decís que con la ampliación, o sea, con la ampliación de la juventud viene esta idea de que son un actor político muy significativo, y esto que contabas, ¿no? Que se hace, o sea, del lado del fascismo, también de los partidos de izquierda, todos. Pensando ahora en un ejemplo mucho más cercano, contás ahí, bueno, algo que se ve bastante, que es que desde 2015 y en 2018, con Ni Una Menos y con La Marea Verde, es evidente que hubo una especie de renovación en los movimientos feministas, es muy claro, pero vos señalás ahí algo que a lo mejor se ve recién hoy, pero que en ese momento estaba en plena ebullición, que es del lado celeste. También hubo una renovación muy importante. ¿Cómo es ese fenómeno? Absolutamente. Y te digo, yo todavía lo estoy pensando si es espejado, digamos, ¿no? O sea, si en realidad es reaccionario el universo celeste, si reacciona a la marea verde o no. Es O es algo que parte de, claro. o es parte de, digamos, ¿no? Como que es claro que en algún momento termina instalándose, no es que viene desde afuera, ¿no? El activismo lo instalan como parte central de la agenda. Los debates en torno a la renovación, o a la agenda de la renovación de los feminismos. Hay quienes, por ejemplo, ahora un trabajo de Melina Vázquez y Carolina Spataro, digamos. Sí, estuvieron acá. Estuvieron, exactamente, sí. ¿no? Que lo plantean como parte en parte del mismo movimiento, de la misma ola. Claro. No necesariamente reacción. Y me parece que está buenísimo poder plantearlo así, digamos. Hay un momento Que lo complejiza más que lo complejiza y sale más. de lo fácil, digamos, ¿no? También. Exactamente, que no es plenamente reaccionario. O sea, no es plenamente reaccionaria la marea celeste. No, que no fue una marea, ¿no? Pero la declinación celeste dentro de ese gran movimiento. Me parece que de todas maneras costaría y sería muy importante poder analizarlo, yo lo esbozo un poquitito ahí, porque solemos mirar a las chicas, digamos, ¿no? A las mujeres jóvenes. Y creo que el gran tema a interpretar es qué ha pasado con los varones jóvenes, digamos, ¿no? Porque en parte durante un tiempo largo habían estado mucho más silenciados y bueno, ahora uno tiene que leer las prácticas y tiene que leer, digamos, de qué manera se posicionaron frente a ese universo. Y me parece que eso es una tarea pendiente. Yo coincido, para mí, en que hubo, a partir del 2015, quizás un poco antes, ¿no? Pero con mucha visibilidad a partir del 2015 en adelante, como decías recién, un ciclo altísimo marcado por por las agendas feministas, muy juvenilizado, muy juvenilizado en todas sus declinaciones. Pero hemos mirado al sujeto fundamental, que es las chicas, digamos, ¿no? Y realmente nos queda pensar. Y cuando uno piensa, bueno, ahí doy el dato, ¿no? Ya a esta altura es sabido que el 70% de los varones entre 16 y 30 años votan por Milei. Digo, acá hay algo que tenemos que explicar. O sea, no sé cómo todavía, digamos, ¿no? Uno puede tirar algunas ideas como para empezar el debate. Claro. Pero me parece que hay algo que tenemos que explicar. Bueno, sí, es que ahora, por eso la pregunta obligada que seguía era... No, perdón. No, justamente pensando en este momento, vos ¿qué ves? Porque vos, el libro tiene un epílogo que es después del 2001, pero ahí agarrás como el momento, quizás el momento justo antes de la crisis social o cómo se llegó a ese momento, donde hablas de la criminalización de la juventud como sector social, más cultural alrededor de los pibes chorros, más político con el tema del gatillo fácil, la marcha de la gorra como respuesta a todo eso. ¿Qué ves hoy o qué fenómenos te parecen interesantes hoy para pensar de la juventud hoy? No solamente esto electoral, que quizás es lo que más se charló, pero ¿qué otras corrientes o cosas ves en la juventud actual que a lo mejor tienen algún choque o algún cortocircuito con lo que vemos en el voto? Sí, necesitamos una receta para llegarle a la juventud. Claro. Todo esto fue para llegar acá. Yo fui también para tener alguna esperanza. No, qué sé yo, sí, alguna esperanza hay que tener.
todo lo que puedo decir es totalmente especulativo, digamos, ¿no? Sí, Porque obvio. no lo... Es más, hasta me faltan recursos de investigación, ¿no? O sea, si ven el último... El libro tiene muy poco en torno al mundo digital, que nada, es algo que Es uno clave tiene... hoy, claro. Es clave, ¿no? Y creo que es una cesura tan importante que no podemos dejar de tenerla en cuenta de ninguna manera. A ver, si tengo que pensar, yo creo que hay un montón de elementos que configurarían como cuestiones significativas, ¿no? De ciertas pautas culturales. Bueno, punto uno, hay que pensarlo muchísimo más anclado en términos de clase, digamos, ¿no? Porque hay un montón de cuestiones que uno puede pensar y decir, bueno, le adjudico tales y tales y tales características a los varones jóvenes ahora. Bueno, ¿qué varones? Digamos, estamos hablando del pibe, digamos, del chico de Solano, estamos hablando del pibe de Nordelta, digamos, ¿de quién estamos hablando? Y me parece que hay, por otro lado, es el gran tema de hacer una historia de la juventud, digamos, que está atravesada por en ningún momento esconde que hay juventudes populares, juventudes de clases Por medias, supuesto, digamos, y la trampa es caer en la juventud de clase media, digamos, no como el parangón con el cual medir todo. ¿Qué me parece? Me parece que, digamos, hay dos cuestiones. Punto uno, que en líneas generales hay más escucha hacia los y las jóvenes. Y lo estoy pensando fundamentalmente de los espacios institucionales. O sea, los espacios institucionales, hoy por escuelas básicamente, ¿no? Hoy por hoy, desde la obligatorización, si queremos, están mucho más colmados y en realidad también, a su manera, bastante más capacitados para ejercer esa escucha. Y que eso es algo esperanzador en tanto y en cuanto, digamos, la escucha esté bien marcada. Uno los ve, digamos, o sea, hay más contención en algún sentido para los jóvenes con diferentes modalidades a lo largo de diferentes recorridos educativos y todo. Y a mí me parece que hay mucho trabajo para hacer, sobre todo con la escucha, insisto, con la escucha de los varones, digamos, ¿no? O sea, que puedan tener un lugar de escucha, que puedan ser canalizados, que se pueda debatir, digamos, ¿no? Que se pueda debatir con ellos, que se generen esos espacios de debate, donde creo que hay bastante que quedó. Si uno lo piensa específicamente de la agenda vinculada a géneros y sexualidades, por más que pareciera la baja, creo que hay mucho que quedó. Hay mucho que quedó, digamos, ¿no? Hay mucho que quedó de el modo de pensarse a sí mismos, del modo de pensar los vínculos afectivos, del modo de pensar los vínculos con los adultos. Creo que hay mucho de cierta flexibilidad de la agenda política de los últimos tiempos que quedó, por más que hoy pareciera estar a la baja. Y la otra cuestión... y en esto me voy a marcar mucho más estructuralista de lo que soy en el libro, o sea, lo que suceda con la economía, digamos, ¿no? Lo que suceda con el bolsillo va a ser crucial también para ir marcando diferencias y subjetividades, digamos. Nadie termina tirándose un tiro en el pie tan fácilmente, ¿no? Y precisamente estamos hablando de una población muy castigada. No voy a decir una tesis marxista, pero daré señales. No, desde ya, pero desde ya, digamos, claro. eso va a decantar en algún momento. Bien, el libro se llama Historia de la Juventud. Lo picoteamos porque es lo que se puede hacer en el espacio que tenemos en un programa de radio como este. Pero bueno, esperemos haberle dejado el interés para que lo vayan a buscar. Historia de la Juventud en Argentina de los siglos XX y XXI. Su autora es Valeria Manzano. Nos visitó un rato para conversar sobre esto. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿eh?